Bueno, buenas chicos, chicas. Bueno, me presento. Para los que no me conocen, soy Cristóbal Letelier. Soy el ayudante del paralelo 1 de Mate 3 de este semestre 2023-2. Y el día de hoy les traigo una serie de cápsulas como repaso para el certamen 2 de este semestre. Y el primer inciso del temario para este certamen consiste en la regla de la cadena. Así que vamos a revisar esta presentación. Bien, primero. ¿Cómo nosotros nos construimos la regla de la cadena? ¿En qué se basa? Bueno, acá tenemos un caso particular que básicamente de esta misma forma se trabaja para todas las funciones, ¿vale? Entonces nos dicen que supongamos que z es igual a f de x, y, una función derivable, donde x es una función que depende de otras variables s y t, e y es una función que depende de también estas variables s y t, también funciones derivables. Entonces, se cumple que la derivada parcial de z respecto a s y la derivada parcial de z respecto a t van a ser iguales a dz en dx por dx en ds más dz en dy por dy en ds. Y lo mismo con el otro, ¿cierto? La gran pregunta es, ¿de dónde es que se sale esto? ¿Ya? ¿De dónde sale esto? No es magia, no es nada raro. Básicamente, nosotros lo podemos ver a través de nuestro infaltable arbolito o diagrama de variables. ¿Cómo nosotros nos lo definimos? Primero tenemos nuestra función, ¿cierto? F de x, y que es igual a z. Entonces, para completar nuestro arbolito, nosotros tenemos que empezar desde nuestra función y llegar hasta la última variable, hasta nuestras últimas variables. ¿Ves? ¿Ven? Es f evaluado en x e y, donde estas x e y dependen de s y de t. Entonces, comienzo. Voy colocando, bueno, z bajo a f, después f, que depende de x y de y, x e y después X e Y, que dependen ambos de S y T. Por eso está cruzado. Al menos yo así lo escribo. X que depende de S y de T, e Y que también depende de S y de T. Entonces, ¿de dónde salen estas expresiones? Estas expresiones salen debido a que si yo quiero derivar Z respecto a S, si se dan cuenta, para llegar a S hay dos caminos. Puedo llegar por X y puedo llegar por Y. Igualmente con T. Si yo quiero derivar Z respecto a T, yo tengo el camino que va por X y el camino que va por Y. Entonces, como pueden notar, cuando nosotros queremos obtener la derivada, pues en este caso de Z respecto a una de estas dos variables, vamos a tener que sacar las derivadas, aplicar la regla de la cadena y sumar cada camino que nosotros tengamos. ¿Se entiende? Cada camino que nosotros tengamos va a aportar a la derivada que calculemos. Entonces veamos, para dz en ds tendríamos primero que sería, bueno, df, que es lo mismo que dz, bajo dz en dx por dx en ds. Y ahora nos faltaría el otro caminito. Entonces sería más dz en dy por dy en ds. Exactamente lo que tenemos acá. Igualmente con t, realizamos el mismo procedimiento. Quiero llegar desde z a t. Entonces, ¿cuántos caminos hay? Uno, dos. Así entonces va a ser dz en dx por dx en dt más el otro caminito que puede ser dz en dy por dy en dt. Y así es porque salen estas sumas, ¿vale? Tenemos que sumar cada camino que existe para llegar a esa variable con la que estamos derivando. Y así nosotros realizamos la regla de la cadena. De todas formas, hay otra forma de la regla de la cadena, ya que como ahora vimos en mate de 3, que la derivada también es una matriz, que es la matriz jacobiana. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos una regla de la cadena con enfoque matricial, que corresponde a lo siguiente. Esta definición es una recordatorio, bueno, es lo que vimos en clases, en cátedra, y a grandes rasgos, ¿qué nos dice? Ya, tenemos que si f es diferenciable en un subconjunto de Rn y g es diferenciable en B, que es igual a f evaluado en un punto A, entonces g compuesto con f
que va desde U subconjunto de Rn a Rp es diferenciable. Básicamente esto nos dice que por álgebra de funciones diferenciables la composición es diferenciable en A. Y además se cumple lo siguiente. Y aquí viene lo interesante, chicos, chicas, que cumple el mismo concepto que utilizamos en Mate 1. ¿Ven? Acá, acá está la matriz derivada, la matriz jacobiana, y queremos derivar G evaluado en F evaluado en A. O sea, G compuesto con F evaluado en A. Entonces, como decíamos que era? Era la derivada de lo de afuera, la derivada de lo de afuera, evaluado lo de dentro, sin derivar, en el punto claramente, y luego la derivada de lo de adentro, evaluado en el punto. Tal como nos lo dice acá, ¿cierto? Entonces, la regla de la cadena de enfoque matricial se basa en la misma idea que utilizaba en Mate 1, solo que en Mate 1 la derivada, bueno, no era una matriz, y ahora la derivada es una matriz. Así que ahora cuando lo resolvamos de esta forma, vamos a resolver una multiplicación de matrices, ¿vale? Estas serían las dos formas que nosotros tenemos de la regla de la cadena. Y ambas formas son igual de válidas, ¿vale? Y acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿vale? Acá lo voy a resolver de las dos formas que le acabo de mostrar. Entonces tenemos que, supongamos que f y g son funciones que van desde R2 a R, son funciones de clase C1, tales que f evaluado en 6,12 es igual a 5, y la gradiente de f evaluado en 6,12 es igual a 1,-2. Y tenemos una función g de x, y que está definida como f evaluado en xy, x al cuadrado y. ¿Y qué nos están preguntando? Determina el plano tangente a la gráfica de G en el punto x, y igual a 2,3. ¿Vale? Bueno, vamos a resolverlo así. ¿Vale? Bien, entonces acá vamos a resolverlo. ¿Qué nos están pidiendo? Siempre tenemos que analizar qué es lo que nos están pidiendo primero. Dice, determina el plano tangente a la gráfica de G en el punto x, y igual a 2,3. Bien, primero, como G es de clase C1, como G pertenece a C1, entonces ahora tenemos que acordarnos de la fórmula del plano tangente. La fórmula del plano tangente nos va a decir que va a ser z menos g evaluado en el punto, 2,3, es igual a la gradiente de la función evaluada en ese punto por x, y menos 2,3, ¿vale? Y si se lo preguntan en esta fórmula, es la fórmula del plano tangente. Es z menos la función evaluada en el punto igual a la gradiente evaluada en el punto de x, bueno, menos a. Esta sería la fórmula del plano tangente, ¿no? Voy a poner en paréntesis. Bien. Así que nos están pidiendo esta cosa. ¿Qué tenemos que encontrar entonces? ¿Qué debemos hallar? Debemos hallar entonces. Lo voy a subrayar. Debemos hallar g evaluado en 2,3 y la gradiente de g evaluado en 2,3. Bueno, hagámoslo más fácil primero. Podríamos hallar g de 2,3. Entonces evaluamos. Tenemos que g de x, y es igual a f de x, y, o sea, xy por x al cuadrado y. Entonces, al evaluar simplemente, nos queda g de 2,3 es igual a f de 2 por 3, 2 al cuadrado por 3. Y esto es f de 6, 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. Y según el enunciado, f de 6,12 es 5. Así que, por lo tanto, g de 2,3 es igual a 5. Bien, así entonces vamos rellenando. El plano tangente va entonces a ser z menos 5, bueno, menos 5, va a ser igual a la gradiente de g en 2,3 por, va a ser x menos 2, y menos 2, ¿no? Bien, ahora solo nos falta hallar la gradiente. Bueno, podemos realizarlo de las dos formas que vimos recién, desde el enfoque matricial y desde el enfoque del arbolito, ¿cierto? Bueno, así que vamos a hacerlo de las ambas formas. Forma 1.
Entonces teníamos nuestra función g de x, y es igual a f de x y, x al cuadrado y. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos decía, qué nos está diciendo la definición de la regla de la cadena? Tenemos acá, recuerden, eran una función, le voy a poner otro nombre en este caso, digamos h y r, que están dependiendo de dos variables. Ahora están dependiendo de x e y. Bueno, yo le escribiré como alfa, ya que alfa y beta, ya que me gustan. Así que simplemente, ¿qué debemos hacer? Definirnos una función que dependa de estas variables, x e y, y beta que dependa de x y de y también. Entonces, sea alfa igual a xy, beta igual, bueno, pero voy a poner alfa que depende de x y de y igual a x por y beta que va a corresponder, que depende de x y de y, que corresponde a x al cuadrado y. Bien, entonces, si nosotros nos hacemos el arbolito, nos queda, siguiendo la misma lógica. Primero pongo la función, ¿cierto? F. Después, la siguiente variable que nosotros vamos a tener. Ahora, bueno, voy a reemplazar los valores de alfa y beta dentro de esto. Implica que g de x, y es igual a f de alfa que depende de x, y beta que depende de x, y. Así que ahora, ¿cómo queda el arbolito entonces? Tengo que llegar desde f a x, y. Entonces, entre medio primero está alfa y beta, ¿cierto? F está dependiendo de alfa y beta en primera instancia. Y después estas funciones están dependiendo de x y de y. Así que pongo x y. Y alfa depende tanto de x como de y, al igual que beta, que dependen de las dos. Y así entonces obtendríamos nuestro arbolito. Bien, entonces, acá nos están pidiendo la gradiente de g, evaluada en el 2,3. Entonces debemos recordar que la gradiente A de g evaluada en 2,3, no es más que la derivada de g respecto a x, la derivada de g respecto a y, evaluada en el punto 2,3. Entonces vamos a encontrar estas dos. Comenzamos entonces. Entonces, primero queremos encontrar de g en dx, en el punto 2,3. Ya. Y siendo la lógica entonces del arbolito, quiero llegar desde f a x. Y si pueden ver acá, hay dos caminitos. Está por acá y por acá. Y luego por acá y por acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Va a quedar de f en d alfa, de f en d alfa, por de alfa en dx. Y luego le tengo que sumar el siguiente caminito, que va a ser más de f en d beta por de beta en dx. ¿Cierto? Bien. Ahora tenemos que hallar todo lo que conozcamos. Como sabemos cuánto vale alfa, podemos obtener de alfa en dx. ¿Cierto? Si alfa es igual a x por y, entonces lo derivo respecto a x y nos queda que de alfa en dx no es más que y. Y al igual entonces, si beta es igual a x al cuadrado y, entonces la derivada respecto a x no va a ser más que de beta en dx igual a 2xy. Así que lo reemplazo, me va a quedar df en d alfa por y más df en d beta por 2xy. Bien. Y nos dice que estamos evaluando en el punto 2,3, ¿cierto? Entonces esto va a ser df en d alfa. Recordamos que esto está evaluado en alfa y beta por 3 más df en d beta por 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. 12, ¿cierto? Ya bien. Pero ahora tenemos que evaluar df en d alfa y df en d beta en alfa y beta, ¿cierto? Entonces, acá tenemos alfa y beta.
Entonces, ahora queremos hallar cuánto vale alfa y beta cuando x e y valen 2,3. Entonces simplemente es, si x, y valen 2,3, entonces simplemente evalúo y alfa y beta van a ser simplemente, lo reemplazo, va a ser 6,12. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto vale alfa y beta cuando x e y valen 2,3? Va a valer simplemente 6,12. Y acá 6,12. Bien, sigamos entonces. Bueno, ahora queremos evaluar esto. Entonces, queremos reemplazar lo que vale esto. Sin embargo, ¿dónde está? No, no lo encuentro como dato. ¿O sí? Ya. ¿Qué pasa? Que acá, en el enunciado, nos dan la gradiente de f. Nos están diciendo la gradiente de f, evaluado en 6,12, es igual a 1,-2. Pero nos están dando la gradiente. No nos dicen sobre qué, no nos dicen sobre qué variable están derivando. Solo nos están diciendo que la derivada de f respecto a la primera variable es 1 y la derivada de f respecto a la segunda variable es -2. Es decir, ¿qué nos están diciendo? Como nos dicen, gradiente de f, es decir, de 6,12 es igual a 1,-2, ¿qué nos están diciendo? De f en d en la primera variable, de f en d en la segunda, digamos, es igual a 1,-2, ¿vale? Entonces, como es la primera de f en d respecto a la primera variable vale 1 y de f en d respecto a la segunda variable vale -2, entonces podemos reemplazarlo acá, ¿cierto? Porque ya que df en d alfa es df de respecto a la primera variable. ¿Y cuánto valía esto entonces? Esto valía 2, va a ser 2 por, o sea, perdón, 1 por 3 más df en d beta, que va a ser -2 por 12, ¿no? Y esto nos va a dar 3 menos 24, que esto no es más que -21. Por lo tanto, de g en dx es igual a, evaluado en 2,3 es igual a -21. ¿Bien? Si no quedó claro, seguimos con el siguiente para terminar de completar la idea. Entonces ahora queremos de g en dy, evaluado en el punto 2,3. Entonces seguimos la misma lógica del arbolito. Queremos, vamos a ver el arbolito, queremos llegar desde f hasta i. Entonces, ¿cuántas rutas vamos a tener? ¿Cuántos caminitos? Vamos a tener dos caminitos, ¿cierto? Puedo bajar por alfa, ahí. Puedo bajar por alfa y llego hasta ahí, pero también puedo bajar por beta y llegar hasta ahí también. Entonces vamos a tener dos caminitos. Entonces va a ser df en d alfa, alfa beta, por d alfa en di, más df en d beta, en alfa, beta, por d beta en di. Bien, ahora debemos obtener estos valores de alfa en di y de beta en di. Nuevamente, como nosotros conocemos esta función, ya que nosotros no la definimos, podemos obtenerla. Entonces, de alfa en di corresponde a x, y de alfa, o sea, de beta en di es igual a x al cuadrado, ¿no? Ya que derivando respecto a y nos queda x simplemente en alfa y respecto a y nos quedan x al cuadrado simplemente en beta. Entonces lo reemplazo y me queda df en d alfa evaluado en alfa beta por x más df en d beta por x al cuadrado, y ahora lo evalúo cuando x, y vale 2,3. Entonces, ¿cuánto dijimos que valía alfa y beta cuando x, y valían 2,3? Valían 6,12. 6,12 por 2 más df en d beta, 6,12 por 4. Bueno, acá me falta escribir esto. Bien,
Ahora, nuevamente, seguimos la misma lógica. Entonces, este es de f, la derivada de f respecto a la primera variable, que según la gradiente, la derivada de f respecto a la primera variable es 1. Entonces, 1 por 2 más la derivada de f respecto a la segunda variable, que es simplemente menos 2 por 4. Entonces, esto va a ser 2 menos 8. Y esto nos da entonces menos 6. Por lo tanto, de g en di en 2,3 es igual a menos 6. ¿Vale? Así entonces como nosotros realizamos la regla de la cadena. Finalmente entonces lo reemplazamos en el plano tangente y nos quedaría el plano tangente va a estar dado por z menos 5 igual a menos 21, menos 6 por x menos 2 e y menos 2, ¿cierto? Y menos 3, lo siento. Y así estaría dado nuestro plano tangente. Bueno, acá es simplemente distribuir y nos queda finalmente que esto vale z es igual a menos 21x menos 6y más 65. Un número bien grande. Ya. Y este sería entonces el plano tangente. De esta forma, o aplicando la regla de la cadena, obtuvimos la respuesta. Pero podríamos haberla obtenido desde la otra forma, de la forma matricial. Claro que sí. Vamos a demostrarlo entonces. Voy a dividir acá entonces, para seguir escribiendo. Bien, entonces ahora vamos a tener la forma 2, ¿no? La forma 2, que consiste en la regla de la cadena con enfoque matricial. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Escribimos nuestra ecuación con las funciones g de x, y va a ser igual a f de xy, x al cuadrado y. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos entonces la derivada, que ahora es una matriz, ¿no? Ahora vimos que ahora es una matriz de g en x, y ahora va a ser, aplicamos la regla de la cadena entonces. Va a ser la derivada de lo de afuera, evaluado lo de adentro sin derivar, por la derivada de lo de adentro. Pero ven que acá hay dos componentes, ¿no? Acá era solamente una función escalar, ¿no? De una componente. Es decir, yo llegué y derivé esto, ¿no? ¿Cierto? No depende de más variables. Pero acá, si se dan cuenta, está este y esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto y esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Deben acordarse que la derivada, recuerden, es la matriz jacobiana. ¿Y qué es la matriz jacobiana? Es la derivada, o sea, las derivadas de la primera componente en la primera fila, ¿cierto? Después la derivada de la segunda componente en la segunda fila y así continuamente. Entonces, ¿cómo sacamos la matriz jacobiana? Es decir, la matriz derivada va a ser, nuevamente, lo repito, las derivadas de la primera componente. Es decir, la derivada respecto a x entonces me va a dar y la derivada respecto a y me va a dar x, y para la segunda componente, la derivada respecto a x me va a dar 2xy, la derivada respecto a y me va a dar x al cuadrado, ¿no? Ya, entonces, recordemos que si esta función es de una, o sea, esto es una pura componente, ¿no? Como esto es de una pura componente, como una función de campo escalar, entonces la derivada equivale al gradiente, ¿no? Va a ser g de x, y, y esto va a ser igual a la gradiente de f de x, de xy, es x al cuadrado y, ¿cierto? Por la matriz jacobiana que acabamos de calcular. 2xy y x al cuadrado. Bien, y ahora nos están pidiendo a nosotros la gradiente de g evaluado en el punto 2,3, ¿no? Entonces, evalúo todo lo que tenemos en el punto 2,3. Entonces esto va a valer 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 4 por 2, o sea, 4 por 3, 12. Por la matriz que acá me da 3, me da 2, acá me va a dar 12 y acá 4, ¿no? Y bueno, este gradiente te dan como dato en el enunciado y nos queda simplemente que esto vale menos 1,2, o sea, perdón, 1, menos 2 por esta matriz, ¿no? Y así finalmente al realizar la multiplicación nos queda 3 menos 24, 2 menos 8, que esto finalmente nos da menos 21, menos 6. Por lo tanto, la gradiente de g
evaluado en 2,3 es igual a dg de x, dg de y, el punto 2,3 es menos 21, menos 21,6, ¿no? Bien, ahí estaríamos. Y si pueden notar, nos dio exactamente lo mismo que cuando lo hicimos con la otra regla de la cadena, o sea, con regla de la cadena a mano, ¿no? Esta sería entonces de la forma matricial, que como pueden ver es bastante más cortita, y esta sería la otra forma. Entonces, claramente, el plano tangente será el mismo, y nos dará que el plano tangente va a ser z igual a menos 21x menos 6y más 65. Y eso sería entonces el plano tangente. Nuevamente ahora con la regla de la cadena, con la matriz derivada, ¿no? Así que eso. Bueno, de nuevo voy a volver a recalcar por qué pasé de la matriz derivada al gradiente. Recuerden si hay una función que va desde Rn a R, es decir, no sé si recuerdan, pero esto se llama campo escalar. Campo escalar. Entonces la derivada de f en un punto, bueno, ahí, la derivada de f va a ser simplemente la gradiente de f, ¿no? Por si acaso, para que lo tengan en consideración, ¿vale? Eso, así que así se resolvía este ejercicio. Espero que lo hayan entendido. Y bueno, esto sería por ahora, sí. Vale, eso sería todo.